Bienvenidos a esta primera clase donde vamos a hacer nuestro primer ejercicio de nóminas. Es un ejercicio muy facilillo y nos servirá para ir repasando todo lo que hemos estado viendo durante estas clases. Si veis que voy demasiado rápido me podéis ir interrumpiendo, ¿vale? A través de las preguntas del chat. Empezamos repasando. ¿Os acordáis que habíamos visto durante una clase, también tenéis un vídeo grabado, cómo son las partes de una nómina? Vemos que la nómina se puede dividir en 4 partes. La cabecera, los devengos o percepciones, las deducciones y la determinación de las bases de cotización al régimen general de la seguridad social. ¿Vale? Vamos a, bueno, os hago un pequeño repaso de cada una de ellas. En la primera de ellas tenemos la cabecera, donde apuntamos tanto los datos de la empresa como del trabajador. Los devengos y percepciones es el apartado de la nómina donde vamos recogiendo tanto los complementos salariales como extrasalariales. Esto es todo lo que percibimos por nuestro trabajo. Las deducciones es aquello que nos restan, que son principalmente 2 partidas. Si os acordáis, que hablábamos de las cotizaciones a la seguridad social y de las retenciones a IRPF. Aprovecho este punto para contestar a Laura, que nos pregunta que cuál fue la última clase que impartí. La última clase que impartí fue la clase de las retenciones del IRPF en las nóminas, ¿vale? Y finalmente la determinación de las bases de cotización. En realidad, en el apartado de las deducciones tenemos unas bases de cotización con unos tipos que son los porcentajes que tenemos que pagar como trabajadores y de ahí nos salen las deducciones. En la parte final de la nómina, antiguamente se recogían únicamente esas bases de cotización que hemos ido calculando. Y en la parte final de las... y ahora esta parte final de las nóminas ha cambiado porque además de aparecer las bases de cotización, también nos aparecen los porcentajes y las cantidades que el empresario paga por nosotros, ¿vale? Bueno, continuamos con la clase. Laura, esto se está grabando, Laura, entonces todo esto lo hablamos luego mediante mensajería o cuando finalice la grabación, ¿de acuerdo, Laura? Venga, seguimos. Vamos a ver el recibo de salario del mes de junio, ¿vale? Tenemos este ejemplo. Los datos del trabajador es amparo legal, nos dan el número de afiliación a la seguridad social, nos dan el NIF, nos dicen que es un oficial administrativo del grupo 5, que lleva 7 años trabajando en la empresa y que tiene un contrato indefinido a tiempo completo. ¿De acuerdo? Los datos que nos dan es los datos del salario base, los datos de transporte, de antigüedad, los que cobra por transporte, el complemento de actividad y nos dicen que las pagas extraordinarias al año son el salario base más la antigüedad. También nos dicen cuáles son las retenciones del IRPF. Con todos estos datos tendremos que realizar la nómina. ¿De acuerdo? Entonces vamos comenzando. En primer lugar, rellenaríamos nuestra cabecera, ¿vale? Que eso lo veremos en la parte final del ejercicio, pero lo hemos visto en bastantes clases y tampoco tiene mayor dificultad. Si en un momento determinado no os acordáis de cómo se rellena esta base, lo que tenéis que hacer es hacer un pequeño cuadro, ir poniendo en un lado lo que cobra todos los datos del empresario y del otro lado todos los datos del trabajador, ¿vale? Luego os acordáis que lo veremos al final en la solución, que ponemos el tiempo, ¿vale? Podéis poner un mes, entendemos que es un mes completo, el mes de junio, no nos ponen el año, pues ponemos el año que queramos, ¿de acuerdo? La cabecera simplemente rellenar. Lo que nos interesa es los devengos, ¿vale? Que es el primer apartado de la nómina tal y como hemos visto. Antes de continuar con los devengos, vamos a ver unas tablas. Normalmente os las dan. Si nos las dan, nos vamos a quedar con una serie de datos bastante genéricos, ¿de acuerdo? Estos son los tipos de cotización al régimen general durante el año 2017. Esto es lo que cotiza el trabajador, el tipo, por contingencias comunes y el tipo del empresario y el tipo del trabajador. Lo veis claramente en esta tabla. También tenemos las horas extraordinarias por fuerza mayor y cuando no hay fuerza mayor y las cotizaciones por desempleo fogasa, ¿vale? Estas tablas más o menos se mantienen igual. Siempre como trabajador vamos a tener 4,70 y 23,60, ¿vale? Pero bueno, quería que las vierais. Normalmente os las dan.
se mantienen a lo largo de los años, ¿vale? Y puede haber alguna pequeña variación, sobre todo dependiendo de la siguiente tabla que os voy a mostrar ahora, que depende del tipo para el desempleo, ¿vale? Durante todos estos años hay diferentes tipos, ¿vale? Diferentes porcentajes que dependiendo de si el contrato es de duración determinada a tiempo completo, de duración determinada a tiempo parcial o si es de carácter general. Por eso en el encabezado del ejercicio nos dice que tiene un contrato indefinido a tiempo completo, ¿vale? Porque no está en ninguno de estos dos casos de hacia abajo, ni de duración determinada a tiempo completo ni de duración determinada a tiempo parcial, ¿de acuerdo? En todo caso, los tipos los tenéis en el campus, los tenéis en el tema. Normalmente no varían. Si tenéis alguna duda, bueno, mi recomendación es que os aprendáis los generales siempre, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que en ocasiones os los den. Puede ocurrir que os den los datos de un trabajador y no os digan qué tipo de contrato tiene. Por eso mi recomendación siempre es que os vayáis al general. En la presentación os he puesto esto, pero vamos, los tipos, si buscáis alguna nómina por internet o si queréis practicar, incluso en las que nosotros tenemos en el campus, son siempre los mismos, ¿vale? Venga. Empezamos ahora sí ya con los devengos. Si no nos dicen nada, mira, vuestra compañera Laura nos pregunta que si no nos dicen nada, ¿qué hacemos? Si no nos dicen nada, normalmente nos vamos a ir a lo más sencillo que va a ser al nivel general, ¿vale? Vamos a entender que estamos hablando de un trabajador con un contrato indefinido, no de un trabajador con un contrato de duración determinada. Siempre nos vamos a ir a lo más fácil. Y al mismo modo, os he comentado en anteriores ocasiones que siempre que os hablan de las pagas las pagas extras y no os dicen por qué cuantías están compuestas, ¿vale? Pues nosotros vamos a decir, entiendo que la paga extra es el salario base. En este caso el ejercicio nos dice que es el salario base más la antigüedad, me parece que era, ¿de acuerdo? Pero siempre que no nos digan nada, nosotros nos vamos a ir a lo más sencillo y podemos hacer algún tipo de anotación en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso cogemos los devengos. ¿Cuál es la dificultad de este ejercicio en cuanto a los devengos? La antigüedad, ¿vale? La antigüedad, si os fijáis en el ejercicio, nos está diciendo, os podéis descargar el ejercicio en la sección documentos, que os lo he dejado, ¿vale? Que no, me imagino que lo veréis. Nos está diciendo que tiene 2 trienios, ¿vale? Que son 50 euros por cada trienio. Lleva 7 años en la empresa, les van a corresponder 2 trienios, ¿vale? Los trienios no se prorratean, ¿de acuerdo? Van a ser los años completos. Yo cuando voy a cobrar un trienio, voy a cobrar una vez que he cumplido los 3 años completos. No, si he cumplido un año, voy a cobrar una tercera parte de ese trienio. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, como lleva 7 años en la empresa, solamente va a tener 2 trienios. Sumamos todo y ya está, no hay ningún tipo de dificultad. Tenemos el salario base, tenemos este complemento de actividad, el complemento de transporte y los trienios que suponen 100 euros, ¿vale? El apartado de devengos de la nómina lo tenemos ya. ¿Tenéis alguna duda en este punto? Vale. Bueno, facilillo, ¿verdad? Es una parte de la nómina muy sencilla. Entonces, continuamos. Vale, las bases de cotización de contingencias comunes, ¿vale? ¿Os acordáis? Las bases de cotización de contingencias comunes, como os he contado en otras clases y también os lo digo siempre por si acaso buscáis algún tipo de ejercicio por internet y no lo encontráis esto, pues siempre os lo quiero dejar aclarado. La base de cotización de contingencias comunes, en principio entran todos los complementos salariales y en tiempos, antes de diciembre de 2014, entraban todos los complementos salariales y los extrasalariales no entraban si no eran desproporcionados. Había unos toques. ¿Qué ocurre? Con el tema de las crisis se modifica todo esto y cotizan prácticamente todos los complementos, tanto salariales como extrasalariales. Solamente se salvan algunos extrasalariales, y si os acordáis, hablábamos de esas indemnizaciones por despido, por traslado, hablábamos también de las dietas, los gastos de manutención y los gastos de transporte,
¿vale? Entonces, anteriormente, si buscáis alguna nómina antigua, veréis que el complemento de transporte no iba a cotizar, no se iba a sumar a la base de cotización de contingencias comunes. Tras esta reforma, sí que entra, ¿vale? Os lo pongo aquí en la plantilla. Esta es la dificultad de esta parte de la base de cotización de contingencias comunes, que la tenemos que calcular tanto para la parte final de la nómina como para la parte... como para esta tercera parte, ¿vale? De devengos, de deducciones, perdón. Nuestra compañera Laura nos pregunta que siempre hay un importe estipulado. Tenéis unas tablas en el campus, ¿de acuerdo? Porque no ocurre lo mismo que antes. Hay determinadas cuantías que no cotizan como contingencias comunes, pero siempre hay unos límites. Quiero decir que no puede ser que a ti, como gastos de viaje o como gastos de manutención o como gastos de locomoción, porque te vas a una reunión en Madrid, te paguen 3.000 euros, ¿vale? Hay unos topes, tenéis las tablas en el campus. Lo normal, lo habitual, van a ser cantidades que no vamos a tener que cotizar, ¿vale? Porque los topes son razonables. Si nosotros tenemos una cantidad muy alta, que en este caso, por ejemplo, nos dicen el complemento de transporte, bueno, imaginaos que tenemos un complemento de un plus de locomoción, porque nos hemos ido a Madrid a una reunión y nos pagan 1.000 euros, todo lo que exceda lo vamos a cotizar, ¿vale? Ese tope. En el campus tenéis las tablas. Mi recomendación, normalmente no se van a pasar. Si queréis, en el momento del examen podemos hacer una anotación y vamos a decir el complemento de transporte, si no os las queréis aprender, porque os digo que hay multitud de cuantías. Complemento de transporte, entiendo que el complemento de las dietas o gastos de locomoción, entendemos que están dentro de los límites. Mi recomendación. Habitualmente van a estar, ¿eh? Las tablas las tenéis para descargar. Bueno, los que estáis en el curso de FOL, de Formación y Orientación Laboral, las tenéis en el tema de las nóminas, ¿de acuerdo? Y los que venís del curso de auxiliar administrativo, lo tenéis en el tema de retribuciones del personal laboral, ¿vale? Que es donde estamos haciendo nóminas para el personal laboral. Es una sección de descargas. Pero bueno, si no lo encontráis, podéis mandarme un mensaje a través del campus virtual, ¿vale? En mensajería y os mandaré un pantallazo para indicaros dónde están. ¿De acuerdo? Isabel, que nos preguntaba vuestra compañera Isabel que no sabía dónde estaban estas tablas. Como os comento, mi recomendación, no perdáis el tiempo. Son inmensas, hay tablas tanto para cotizaciones como para rentas y son tablas que no os los van a preguntar en ningún caso, ¿vale? Si veis algo desproporcionado podéis entender que se pasan o que no llegan y podéis hacer una anotación, ¿de acuerdo? Entonces, la dificultad de esta base de cotización está en el complemento de transporte, que nos podemos confundir y podemos entender que no cotiza, pero sí que cotiza, ¿vale? Y en la prorrata de las pagas extras, que nosotros tenemos que calcular la prorrata de las pagas extras. Si os acordáis, al inicio del ejercicio, que lo tengo yo por aquí, ¿vale? Nos están diciendo que las pagas extras al año son de salario base más antigüedad. Nosotros, ¿qué hemos hecho en el apartado anterior de los devengos? ¿Vale? En los devengos nosotros no hemos sumado las pagas extras, ¿vale? Porque entendemos que son 2 al año y entendemos que se cobran en junio y en diciembre. ¿Qué ocurre con las pagas extras? Que las pagas extras, si no están prorrateadas, que a día de hoy es muy habitual, lo que ocurre es que se cobran 2 veces al año solamente, pero cotizan todos los meses. Por eso las hemos tenido que meter aquí, en las bases de cotización. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entendéis? A ver, una de vuestras compañeras me dice que no se oye. ¿Y los demás me escucháis? A ver si tus compañeros... Sí, los demás me escucháis. Voy a ponerle una nota a María, ¿vale, chicos? A ver si puedo escribir. Ah, María me dice que ya me oye. Vale, entonces, nosotros la paga esta, si está prorrateada, que nos lo dicen en el ejercicio, o si no nos dicen nada, nosotros lo podemos entender como queramos. Nosotros lo que vamos a hacer es, si entendemos que está prorrateada, hacemos este cálculo y lo sumamos a los devengos, ¿vale? Si entendemos que no está prorrateada, la paga extra, en la base de cotización de contingencias comunes sí que cotizaremos, pero no la sumaremos a los devengos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, en el momento en el que cobremos
la paga extra, no vamos a tener que cotizar por ella, porque ya hemos cotizado mes a mes de manera prorrateada. Esto se hace así siempre, ¿vale? Lo tenéis también explicado en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que hacemos es cogemos los devengos y le sumamos la prorrata de las pagas extras. Además de las dos tablas que os he puesto al principio, hay una tabla. Hay otras tablas que es a lo que hace referencia cuando os pongo aquí. Esta cantidad está el mínimo y el máximo para el grupo 5. Si os acordáis, siempre que hablamos de bases de cotización, de contingencias comunes, tenemos que hablar de un máximo y un mínimo. Siempre que cotizamos tenemos que estar entre ese máximo y ese mínimo para el grupo en el que nos encontremos. Las tablas también las tenéis en el campus. No os he puesto las tablas, yo creo que las tenéis dentro del tema, ¿vale? Por eso al inicio del ejercicio nos dice en qué grupo está catalogada esta persona, ¿vale? Amparo legal. Nos dice que es un oficial administrativo que es del grupo 5. Cada grupo tiene un máximo y un mínimo. ¿Qué ocurre? En la hora del examen no nos vamos a aprender todas las tablas porque cada grupo tiene un tope máximo y un mínimo. Pero vamos a hacer esta anotación que he hecho yo, ¿vale? Esta cantidad está entre el mínimo y el máximo para el grupo 5. Si os acordáis, cuando hicimos la clase de las bases de cotización de contingencias comunes, dijimos que siempre la base de cotización, tanto la de contingencias comunes, la de contingencias profesionales, tiene que estar entre el máximo y el mínimo. Si no llegamos al mínimo, vamos a cotizar por el mínimo y si nos pasamos del máximo, nos vamos a quedar en el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, igual que hemos hecho antes, que os he comentado antes que hagáis con los tipos, tendréis que hacer esto a la hora del examen. De esta manera, hacéis saber que conocéis el hecho de que hay unas tablas con máximos y con mínimos para el grupo 5, ¿vale? Lo habitual siempre vais a estar dentro, ¿de acuerdo? Es lo mismo que ocurría antes con el complemento de transporte. Vamos a entender que estamos dentro. En las tablas hacen referencia a todo, ¿vale? Hay diferentes tablas, pero bueno, serían en jornadas completas los máximos y los mínimos. Pero creo que hay hay diferentes tablas para diferentes tipos de contrato, ¿vale? Seguimos. Avanzamos con... sí, nuestra compañera Laura nos habla sobre jornadas. Si recuerdas, Laura, que hemos estudiado durante todas las clases, diferentes grupos de cotización tienen diferentes categorías, ¿vale? Entonces hay grupos de cotización que están en los primeros, ¿vale? Los primeros grupos de cotización, si recordáis, se refieren a salarios mensuales. Y los últimos grupos de cotización se refieren a jornadas o a salarios diarios, ¿vale? La diferencia estaba en los grupos del 1 al 8, en el que todos los meses tienen 30 días, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo el cálculo, siempre vamos a entender que estamos hablando de meses de 30 días, ¿vale? Cuando estamos hablando de jornadas diarias, vamos a entender o la ley nos dice que hay meses de 28, que sería febrero, o 29, 30 o 31, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de trabajador en el que estemos, vamos a tener unas tablas que nos hablarán de jornadas mensuales o de jornadas diarias. En este caso, como es un oficial que es del grupo 5, estamos hablando de jornadas mensuales, de un trabajador en el que su nómina va a ser de carácter mensual, ¿vale? Su categoría implica el carácter mensual y todos los meses van a tener 30 días, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a continuar. La base de cotización de contingencias profesionales coincide con la de contingencias comunes. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene horas extraordinarias, ¿de acuerdo? Entonces no hay horas extraordinarias ni ningún concepto más que haya que incluir aquí y coincide exactamente con la base de cotización de contingencias comunes. Y hacemos lo mismo que antes. Decimos que esta cantidad está entre el mínimo y el máximo establecidos
¿vale? Para la base de cotización de contingencias profesionales. ¿De acuerdo? Sabéis que esta base de cotización de contingencias profesionales sirve para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son las siglas que están aquí indicadas, pero también nos sirve para las cotizaciones de desempleo, para FP y para Fogasa. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. La base del IRPF. Aquí os he puesto la misma explicación que vimos en su día, ¿vale? Cuando hicimos la clase de la base del IRPF. No vamos a hacer retenciones a cuenta por las indemnizaciones por despido, por traslado, por fallecimiento, los gastos de locomoción que no sobrepasen los límites, que era lo que nos comentaba antes Laura. Esto coincide exactamente con las cantidades que no cotizan por contingencias comunes, ¿vale? Las tablas son prácticamente idénticas. Dietas y asignaciones para gastos de viaje que no sobrepasen los límites, que lo veis aquí, y gastos por traslado para el puesto de trabajo. Con lo cual, en nuestro ejercicio, como no tenemos estos gastos de locomoción, estas dietas, estos gastos de mantenimiento, porque no nos han mandado determinadas temporadas a trabajar a otro lugar, tampoco nos han despedido, no hemos fallecido, no hay ninguna indemnización por traslado, ni gastos por traslado, va a coincidir con los devengos. Esto sería lo habitual también, ¿vale? Que la base para calcular las retenciones a cuentas del IRPF coincida. Entonces van a ser 1.440. Como veis, este ejercicio de las nóminas es muy fácil porque todas nuestras bases son iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando. Y llegamos a las deducciones, ¿vale? Las deducciones se calculan sobre las bases que se han reflejado en la parte inferior del recibo de salarios. ¿Os acordáis? Todas estas bases las ponemos en la última parte del recibo de salarios y ahí aplicamos los tipos que paga el empresario, que esta es una novedad reciente de la norma, ¿vale? Si busquéis alguna norma antigua solamente veréis las bases, y en la parte de deducciones aplicamos el tipo para ver lo que paga el trabajador, ¿de acuerdo? Los porcentajes, os fijáis, estos porcentajes son los que hemos visto al inicio en una de las tablas que os puse. Mi recomendación personal, que os aprendáis única y exclusivamente estos porcentajes, ¿vale? Vamos a coger las cantidades de las bases de cotización de contingencias comunes y le vamos a aplicar el 470, que es lo que pago yo como trabajador, ¿de acuerdo? Le vamos a aplicar a esta base de desempleo y esta base de formación profesional coinciden exactamente con la base de cotización de contingencias profesionales. Entonces, le vamos a aplicar el 1,55 y el 0,10. Esto es lo que pago yo como trabajador, ¿vale? Mis aportaciones a la seguridad social. De esta manera podríamos rellenar el apartado de deducciones, a salvo de lo que yo tengo que pagar por IRPF. ¿Tenéis alguna duda aquí? A ver, Isabel nos pregunta que si es igual para todos. A ver, en principio no es igual para todos. Os he puesto aquí unas tablas, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, en el desempleo depende si estamos en un contrato de duración determinada a tiempo completo o un contrato de duración determinada a tiempo parcial. En este caso hemos visto, ¿vale? Entonces ahí cambiaría de 1,55 a 1,60. ¿Lo veis? Estas son unas tablas que os he puesto al inicio del tema. Mi recomendación es que vamos a irnos siempre a lo más fácil, a lo más general, y nos vamos a ir siempre a que el trabajador tiene un contrato indefinido o algún otro tipo de contrato que no sea ninguno de estos dos de aquí abajo. ¿De acuerdo? En el mismo caso, vamos a utilizarlo aquí, ¿vale? Vamos a utilizar estos. Bien, vamos a utilizar siempre esto, ¿vale? Tenéis más tablas, pero mi recomendación es que escojáis siempre las más fáciles. Os he puesto dos, pero os he dicho que también está la tabla de máximos y de mínimos, también están las tablas de lo que se cotiza y de lo que se supera los topes y las que no superan los topes, y también tenemos unas tablas específicas para las contingencias, para las cotizaciones por contingencias profesionales, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con lo básico. Yo ahí os he puesto dos, pero bueno, hay más. Hasta aquí, claro, ya hemos rellenado nuestra tercera parte de la nómina. ¿Bien? ¿Vale? Laura nos pregunta que si hay una tabla para con los máximos y mínimos para cada tipo de trabajo. Pues no,
¿vale? No vamos a tener para una persona que hace 25 horas una tabla, ni para una persona que hace 40, ni para una persona que tiene reducción de jornada. En este caso haríamos una regla de 3, ¿de acuerdo? Para saber los máximos y los mínimos, ¿vale? Para los máximos y los mínimos sí que haremos una regla de 3 con las bases, ¿vale? En todo caso. Pero para los porcentajes no, los porcentajes son exactamente iguales, sí, una proporción. Vale, la retención a cuenta del IRPF, ¿vale? La retención a cuenta del IRPF estaría aquí, ¿vale? Solamente con los devengos. ¿Cuál es la diferencia entre esta base para calcular la retención al IRPF y la base de cotización de contingencias comunes? Que en la base de cotización de contingencias comunes hemos cotizado por las pagas extras. En cambio, no llevamos retención del IRPF. Que os quede claro, el mes en el que yo voy a cobrar mi paga extra, me van a hacer una nómina en la que me van a poner paga extra y tributaré al IRPF, ¿vale? Pero no voy a tener cotización porque ya he cotizado mes a mes. Por eso la base de cotización no coincide entre contingencias comunes, contingencias profesionales y la del IRPF. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Vale, pues lo mismo. Entonces yo tengo una retención bastante alta porque tengo un 13% y voy a pagar en mi apartado de deducciones 187,20 euros como retención del IRPF y 105,20 como cotizaciones a la Seguridad Social. La parte tercera de la nómina ya la tengo. Llegaría, bueno, aquí os he puesto no os he metido la parte final de la nómina en diapositiva porque simplemente calcular unos porcentajes, pero me interesa que veáis la nómina cómo nos quedaría, la nómina completa. Sí, Laura nos dice que sí, en el IRPF las pagas extras se retienen cuando se cobran, exactamente, se retienen cuando se cobra, en cambio se cotizan mes a mes, ¿vale? Si no están prorrateadas, si están prorrateadas, cotizaríamos y tributaríamos al IRPF a la misma vez, ¿vale? Es importante. Bueno, nos faltaría la explicación de la parte final de la nómina, pero la explicamos ahora con la diapositiva final. Vale, la cabecera de la nómina la tenéis, ¿no? Ponemos la empresa, el domicilio, el CIF de la empresa y el código de cuenta de la Seguridad Social, que aquí no lo he rellenado, pero bueno, lo rellenaríais. En cuanto al trabajador, el nombre, el NIF, el número del libro de matrícula, si queréis, ya sabéis que ahora ya no es obligatorio, el número de afiliación a la Seguridad Social y la categoría profesional o grupo profesional, oficial administrativo, el grupo de cotización, tiempo. ¿Vale? El periodo de liquidación es del 1 de abril al 30 de abril de 2014. A ver, Laura nos plantea otra vez, si las pagas estuvieran prorrateadas, la base de cotización de contingencias comunes y la de retención del IRPF serían iguales. Claro, efectivamente. ¿Vale? Pero en este caso, como no están prorrateadas, no coincide. Os lo he querido poner para que lo veáis claro. Vale, hemos rellenado ya la cabecera. ¿Veis que es bastante fácil, no? Ponemos los datos y eso sí nos acordamos de poner el periodo de liquidación de 1 al 30 de abril de 2014, total de días 30, ¿vale? Súper fácil. Además la cabecera la hemos visto un montón de veces. En cuanto a los devengos, no sé si lo veis bien o si queréis que os lo haga un poco más grande, que no sé ni si podré. Vale, ¿lo veis mejor ahora, chicos? Vale. Aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido ir rellenando el salario base, los complementos, bueno, los complementos salariales y los extrasalariales que tenemos el plus de transporte y nos sale que de devengos estamos en 1.440, ¿vale? Pero en cambio las contingencias comunes, como hemos sumado el prorrateado, veis que no coincide 1.440 y aquí tenemos 1.656, tanto para contingencias comunes como para contingencias profesionales. Coinciden exactamente, porque coinciden porque no tenemos horas extras, ¿vale? Además, vemos que no coinciden con el IRPF, porque en el IRPF no hemos sumado esas cotizaciones a la Seguridad Social en la base del IRPF. Todo este lado de aquí izquierdo, 1.656,67 y 1.440 son las bases de cotización. Todo lo de la derecha, los porcentajes son el tipo.
El tipo del IRPF nos lo van a dar siempre en el ejercicio, si no nos lo inventamos. Estos tipos 4,70, 1,55 y 0,10 nos vienen dados por unas tablas, ¿vale? Yo me los aprendería porque llevan muy pocas vacaciones, muy pocas variaciones. ¿De acuerdo? Vale. Y finalmente llegamos a la parte final, que espero que aquí lo veáis bien, ¿vale? La parte final de la nómina. Hasta este momento, en la parte final de la nómina, únicamente aparecían las bases de cotización. Ahora vemos también lo que paga la empresa por nosotros. Mi recomendación, igual que antes, aprendérnoslo esto que es lo básico y lo generalizado. Contingencias comunes, ¿qué hacen? Nos dicen que las contingencias comunes tenemos que sumar tanto la remuneración mensual como la prorrata de las pagas extraordinarias y nos da esta cantidad. Aplicamos el tipo 23,60, ¿vale? Esto paga el empresario por nosotros, por un lado. Luego, por otro lado, tenemos contingencias profesionales, que es siempre la misma cantidad, ¿vale? Va a ser siempre esta misma cantidad. Y vemos los diferentes porcentajes que se están pagando, ¿vale? Ahí, ¿lo veis? Y en la parte de abajo, veis que tenemos 1.440, que sería la base sujeta a retención por el IRPF. Aquí simplemente estos porcentajes te los tienes que aprender, Laura, ¿vale? Las retenciones que paga la empresa y las que pagamos nosotros, ¿vale? Nos las deberíamos aprender, ¿de acuerdo? La base de retención del IRPF, aunque el empresario no va a pagar nada por nuestro IRPF, porque como hemos visto en numerosas ocasiones, el empresario es un mero intermediario, ¿vale? Que nos lo quita a nosotros y lo ingresa en la Seguridad Social, pues se recoge también, ¿vale? Deberíais aprenderos más o menos esto, ¿vale? Estos porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí hemos hecho nuestra nómina. Lo que os digo, la recomendación, que os aprendáis estos porcentajes que vienen aquí, ¿vale? Que son bastante interesantes. Y bueno, hemos hecho una nómina muy sencillita. En este punto voy a parar la grabación y voy a seguir hablando con vosotros, ¿vale?